estamos dando una transformación de R3 a R2, dada por una T con un vector x1, x2, x3, es igual al vector x3 más x2, x1 menos x2. Se nos pide que encontremos un distinto de cero vector en el núcleo de T, donde el núcleo de T es el conjunto de todos los vectores de entrada, x en Rn, de manera que T del vector x es igual al vector 0. Así que estamos buscando un distinto de cero vector x que vive en R3. Dado por el vector x1, x2, x3, tal que T del vector x es igual a un vector 0. Y sabemos que el vector 0 es un R2, que es el vector 0, 0. Pero también sabemos que el vector de salida de esta transformación siempre es el vector en R2 dado por x3 más x2, x1 menos x2. Así que fíjate aquí, solo tenemos un sistema de ecuaciones homogéneas para resolver. Para que pudiéramos establecer una matriz aumentada, y escribe la matriz aumentada en reducir la forma escalón de fila. Pero aquí se trata de un sistema bastante simple. Observe cómo la primera ecuación es x3 más x2 es igual a 0. Y la segunda ecuación es x1 menos x2 es igual a 0. Así que si añadimos x2 a ambos lados de la segunda ecuación, observe cómo tenemos x1 es igual a x2. Y si resolvemos la primera ecuación para x3, tenemos x3 igual a lo opuesto a x2. Así que si queríamos priorizar la solución para el vector x, podríamos dejar que x1 sea igual a t, y por lo tanto, el vector es x que vive en R3, tal que en T el vector x es igual al vector 0. De nuevo, debe estar en forma de x1, x2, x3, donde x1 es t, x2 es igual a x1. Y por lo tanto, x2 también es t y x3 es igual a lo opuesto a x2. Que sería t negativa, y si factorizamos la t tenemos t veces el vector 1, 1, 1 negativo, lo que significa todo este otro múltiplos del vector 1, 1 negativo lo haría estar en el núcleo de T, lo que significa que T de estos vectores nos daría un vector de salida de 0, 0, pero solo nos piden que busquemos un vector distinto de 0 en el kernel de T, para que podamos dejar de ser cualquier valor, excepto 0, porque nos dicen que no para encontrar el vector 0. Así que si dejamos que T sea igual a 1, por ejemplo, podemos usar el vector 1, 1, 1 negativo como un vector distinto de 0 en el núcleo de T. Espero que esto te haya resultado útil.